Bienvenidas y bienvenidos a Café con Género, el espacio de la ONG FIE para difundir investigaciones realizadas en el marco del Fondo Concursable. Hoy conversaremos sobre un tema profundamente sensible y urgente: la reparación integral de las víctimas de violencia psicológica, física, sexual y feminicida en Bolivia. La investigación de Paola Beranga propone complementar la Ley 348 con un enfoque de justicia restaurativa que repare y permita a las víctimas recuperar su dignidad y su proyecto de vida. Para reflexionar sobre ello nos acompaña Paola, autora de esta investigación, y Gonzalo Orihuela, que es el presidente del Comité de Proyectos de la ONG FIE. Muchas gracias, Paola, y gracias, Gonzalo, y el aporte de la ONG FIE y cómo se ha trabajado con esta selección y todo un proceso del fondo concursable. Pues sí, Jimena, la ONG FIE trabaja con este fondo concursable que forma parte de un programa, que es el programa de formación de jóvenes, que apunta básicamente a un enfoque que es el enfoque de desarrollo humano. Y este enfoque lo que busca fundamentalmente como ONG FIE es que los jóvenes, en este caso, sean los protagonistas de su propio desarrollo humano. En tal caso, la ONG FIE, entre muchas de las investigaciones que han sido propuestas, pues ha escogido la propuesta, en este caso relacionada a justicia restaurativa, para que pueda ser investigada precisamente por la innovación en cuanto a la temática conceptual de la justicia restaurativa, que es un tema que viene implementándose en Bolivia de a poco y que creemos que puede ser un aporte para que instituciones, sociedad civil en general, pero también el Estado pueda apropiársela y desde esta investigación se puedan generar políticas públicas en adelante. Así es, Gonzalo. Bueno, Paola, coméntanos, por favor, todo lo que ha sido este proceso de investigación, el apoyo institucional de la ONG FIE en un tema que cómo nace para seguirlo en investigación a profundidad, como has hecho. Claro, bien, en un inicio, la verdad, surgió en una materia que tenía de la universidad, en donde yo decía, no, o sea, la justicia restaurativa no me agrada, nada que ver. La razón era porque la explicaban desde un ámbito erróneo, porque decían que la justicia restaurativa se enfocaba más que todo en el agresor y su reinserción en la sociedad. Sin embargo, es totalmente erróneo, porque la justicia restaurativa se enfoca en la víctima. Y bueno, conforme iba avanzando en la investigación y demás, también me encontré con una fundación que se llama Ejes Bolivia, y dije, a ver, le daré una oportunidad porque, bueno, siempre es bueno, ¿no?, apoyar esto de la reconciliación, que en sí no es el foco principal de la justicia restaurativa, pero sí tiene que ver. Entré, averigüé más, me explicaron mejor y yo dije, o sea, sí funcionaría, porque realmente su foco principal, el protagonista, es la víctima y no así el agresor, que si bien busca, ¿no?, reconciliar los lazos, pero sé que en algunos casos es muy complicado, como en la violencia feminicida, que no es cualquier cosa, es complicado, pero siempre hay otras víctimas a quienes se dejan indefensión, como son los hijos, pues. Así es que la justicia restaurativa nos da un parámetro más grande para abarcar, es decir, abarcar ambas partes, no solamente agresor y víctima, sino también a las víctimas indirectas, como serían los hijos, o incluso llegarían a ser los padres, ¿no?, de la víctima, que quizás por algún tema o desgracia de la vida, en cierto momento ya no pueden trabajar, no pueden valerse por sí mismos, y pues nosotros como hijos lo hacemos, pero si ya no estás, ¿quién lo va a hacer? Así es que, de cierta forma, le llega esa responsabilidad al agresor. Jimena, mira qué importante lo que nos acaba de decir. Utiliza dos elementos que son bien importantes y que desarrolla la investigación de la justicia restaurativa como una alternativa a la justicia retributiva. La justicia retributiva es esa justicia tradicional que todos nosotros buscamos con el cumplimiento de una pena o una condena. La retributiva está apuntando al agresor para un cumplimiento de condena a través del sistema penal, que puede ser cárcel en este caso, pero que apunta específicamente al agresor, en este caso a la persona que ha cometido el hecho delictivo. En cambio, la justicia restaurativa se convierte en esa alternativa que apunta a la víctima. Es decir, es que focaliza en la víctima la reparación principalmente del daño. Entonces, qué importante es la justicia restaurativa, porque
lo que busca principalmente es que el agresor asuma su conducta, esté consciente de la conducta que ha cometido, repare el daño, pero esa reparación del daño además tiene que ser en conjunto con la víctima, pero además un elemento fundamental que es la comunidad. Y para eso existen los círculos de justicia restaurativa. Entonces es bien importante lo que nos acaba de mencionar, porque además la justicia restaurativa aporta o forma parte de lo que es la cultura de paz. Es un elemento de la cultura de paz. Sí, exacto. Y también complementar algo ahí es que la justicia restaurativa no busca dejar de lado a la retributiva, sino complementar. Que claro, efectivamente siempre se va a ir por el son de paz, ¿verdad? Pero también hay que tomar en cuenta, muy en cuenta, que hay ciertos casos que no es simplemente llegar a un acuerdo y decir, mira, tú ganas, yo gano. No, es que como en el feminicidio aquí no hay ganadores como tal. Así es que no se va a llegar a un acuerdo de 50 y 50, sino asumir la responsabilidad. Y bueno, estos procesos se pueden llevar a cabo no siempre en libertad, sino también en los centros penitenciarios y demás, con ciertas cosas. Y como lo dijo también licenciado, pues siempre focalizando a la víctima. Paula, ¿qué hallazgos has encontrado sobre los tipos y grado de daño que sufren, ¿no?, las víctimas de violencia psicológica, sexual, física? En cuanto a lo psicológico, como bien sabemos, no siempre hay daño físico. A veces la violencia psicológica es tan invisible, se podría decir, que una persona, una víctima no se da cuenta, pero pasando el tiempo, o sea, de una forma sistemática, día a día, viviendo con tu pareja, digamos, insultos, menosprecios, engaños y demás, llegas en un momento en donde sí estás dañada psicológicamente, tienes estrés postraumático, incluso llegas a tener cierto trauma en donde ya no puedes establecer un vínculo emocional con otra persona en un futuro, eres insegura, muchas cosas. En cuanto a eso, si no se lo trata a tiempo, pues vives con ese mal en donde ya te perjudica, ya no puedes tener ese vínculo fácilmente con cualquier otra persona. Y no solamente hablo de pareja, sino hablo con amigos, hablo con tu familia incluso. En cuanto a lo físico, pues de un golpe podremos llegar incluso, no sé, a dañarnos el ojo, digamos. Ya podríamos tener una discapacidad parcial o incluso total, en donde también se tiene que atender en su momento para que se cure en ese entonces, o bien, como ya había mencionado, podría generar una discapacidad que nos dificulta para desenvolvernos laboralmente en un futuro. Y en ese caso también tendría que haber una reparación, no solamente para curarlo, ¿no?, sino para un futuro, porque ya esto te va a perjudicar de por vida, se podría decir en algunos casos. Ahora, en cuanto a la violencia feminicida, pues es efectivamente que la víctima principal ya falleció, por desgracia, pero como dije, siempre hay un entorno a quien se les ha afectado también, padres, hermanos, niños desprotegidos, que muchas veces pues uno como abuelo ya no tiene esa misma energía, no tiene esa misma capacidad para quizás solventar a un niño, es complicado. Ahora muchos de estos agresores no suelen ser el padre de los niños, sino son una pareja más, digamos, no el papá. Y nuestra ley, en nuestra legislación boliviana solamente permite la asistencia familiar para los padres. Pero ¿qué hay de la pareja, el agresor que ha matado a la mujer, ¿no? Tendría que tener esa responsabilidad también. Gonzalo, tú que has trabajado tantos años en derechos humanos como abogado, hemos visto que las víctimas del feminicidio, por ejemplo, los huérfanos del feminicidio, enfrentan una tragedia muy grande en la vida porque el padre está en la cárcel y la madre muerta. Entonces, yo creo que es importante sacar todos estos temas y hablar de justicia restaurativa. Sí, es importante, Jimena, hablar de justicia restaurativa porque el concepto de justicia restaurativa en estos últimos años se ha convertido en un mito. ¿Por qué digo un mito? Porque muchas de las personas, inclusive juristas, tratan de justificar diciendo que la justicia restaurativa puede convertirse en un mecanismo de impunidad, y no es así. Porque la justicia restaurativa también busca, ¿no es cierto?, el cumplimiento, entre comillas, de ese hecho delictivo en un recinto penitenciario, por ejemplo. Pero lo que no quiere decir que deba ser complementada por la justicia
perdón, por justicia restaurativa, sí, porque en centros penitenciarios, te pongo un ejemplo, ya se viene trabajando justicia restaurativa, por ejemplo, en justicia penal juvenil. Entonces, en justicia penal juvenil, en centros penitenciarios, se hacen círculos de justicia restaurativa para buscar precisamente la reparación del daño que puede pasar desde lo económico hasta lo moral. Y ahí es donde entra la pregunta que tú me dices. Hay un entorno de una víctima, por ejemplo, por un tema de feminicidio, que ha dejado una familia, descendencia. Hay un entorno al que se refería Paola, con el que todavía hay que trabajar y que no con un simple cumplimiento de una pena o condena va a terminar aquello. Por lo tanto, ¿no es cierto?, este modelo de justicia restaurativa debe ser trabajado. Es un tema que desarrolla Paola en su investigación y que puede ser una alternativa también para complementar la justicia restaurativa, pero no debe ser vista como una alternativa o como una forma de impunidad, porque no lo es. Y Gonzalo, esto es importante, el aporte de este estudio para fortalecer la protección de los derechos, ¿no?, y la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Correctamente, o sea, no nos olvidemos que en la comisión de un hecho delictivo existe una víctima, por supuesto, y un victimario. En ambos casos, ¿no es cierto?, hay un sistema de justicia que va, por supuesto, buscar una reparación del daño moral en cuanto al cumplimiento de una pena o condena, pero también hay que focalizar, como la justicia restaurativa lo hace, en la víctima, que es lo más importante en este caso de la justicia restaurativa. No focalizarse en el agresor, sino en la víctima. Entonces creo que eso es muy importante tomar en cuenta. Paola, ¿qué mecanismos concretos de reparación plantea la investigación que tú has hecho para cada una de estas formas de violencia? En cada una, bueno, para globalizar en cierto modo, por así decirlo, tomé uno que eran los círculos. Porque, bueno, por ejemplo, en el caso de violencia feminicida, digamos, obviamente la víctima directa no está, así es que en su lugar, ¿quién podría entrar? Bueno, no decir en su lugar, ¿no?, sino que quién podría ver por los niños, por las necesidades y expresarlos, serían los abuelos. Si en caso no hubiera, serían los hermanos. Así es que los círculos nos permiten no solo meter, ¿no?, en las partes el agresor y la víctima, sino también entraría la familia de la víctima, también podría entrar ciertas autoridades de la comunidad, y también estaba viendo un aspecto muy importante que también sea un miembro, el juez, porque en el proceso que yo había visto que bueno, en el proceso, antes de dictar sentencia condenatoria, hubiera escrito, bueno, lo que yo propongo es que se lleve a cabo antes, ¿no?, de la sentencia condenatoria, pues sería perfecto que el juez sea miembro de este círculo para poder también tomarlo en cuenta después a la hora de llevar la sentencia condenatoria. Claro, en los delitos de feminicidio es complicado porque no se puede bajar la pena, pero a lo mejor en los delitos de violencia psicológica, física, quizás atenuar un poco, pero recordemos que son tipos de violencia muy delicados, así es que sí hay que tomarlo con delicadeza y también tener varias partes como psicólogos, pericios y demás, pero sí un círculo que se pueda intervenir las partes concretas, más importantes. Y Jimena, lo que te acaba de mencionar, Paola, es tan importante con lo que se refería hace unos instantes respecto de que esta justicia restaurativa está, digamos, ligada o complementada con el tema de lo que es cultura de paz. Y dentro de lo que es cultura de paz, mecanismos alternativos de resolución de conflictos, que también es una temática que la ONG FIE viene trabajando hace años atrás, por ejemplo, con mediación escolar. Entonces, mediación escolar es un método alternativo de resolución de conflictos donde los niños resuelven sus conflictos entre pares o con el apoyo de un mediador escolar. Entonces, estos temas no necesariamente tienen que ver, si te das cuenta, con la justicia en sí tradicional, sino también son complementarias con el tema de cultura de paz, que, como te mencionaba, la ONG viene trabajando hace muchos años también atrás. Ahora, a propósito de la ONG, el aporte de este estudio y tal vez desde la ONG, con esa visión institucional, tal vez hay un mensaje a las instituciones en general sobre la importancia de pensar la justicia no solo como castigo, ¿no? Yo creo que es fundamental eso y hablar siempre de la reparación integral de las víctimas. Ese es el objetivo también dentro de lo que
tiene la ONG, ¿no? Correctamente, Jimena. Es por eso que también dentro del proceso de priorización de todas las propuestas de investigación que recibimos, analizamos esto que tú acabas de mencionar. Cuán importante es el aporte de la temática, no solamente en cuanto tiene que ver la justicia restaurativa, sino el aporte también al sistema de justicia y el aporte también, por ejemplo, a mecanismos alternativos de resolución de conflictos y toda esa integralidad que hace, ¿no es cierto?, al respeto a los derechos humanos. Finalmente, Paola, ¿cuán importante ha sido para ti el apoyo de la ONG FIE en tu trabajo? No, realmente bastante, más que todo ha sido muy incentivador porque, bueno, me apoyó bastante porque justo ya estaba por graduarme y con este apoyo pues pude realizar, por ejemplo, mis cuadernos, ya poder graduarme, realizar los últimos papeleos y también fue una señal de que, o sea, sí, el proyecto les interesa a muchas personas también creen realmente en lo que es la cultura de paz, por ejemplo, y me asombró porque yo dije, capaz no, porque muchos piensan, que la paz no sirve, es mejor castigarlos y demás, pero con esto realmente noté que sí hay muchas personas que creen, que aún tienen la esperanza, ¿no?, de que podamos llegar a encontrar mecanismos que nos puedan a volver a restablecer ese vínculo, ¿no?, como sociedad, como familia, como amigos. Así es que la verdad me ayudó muchísimo y me agradó muchísimo, la verdad. Me asombró al final. Gracias, Paula. Bueno, el trabajo de ONG FIE y también si las personas que están siguiendo este episodio quieren conocer más detalles de esta investigación, tenemos la página, ¿no? Correctamente. Invitamos a todos y todas a que puedan visitar nuestra página web donde está en un repositorio todas las investigaciones que han sido apoyadas hasta ahora. Son 8 investigaciones en distintas temáticas. Una es la que Paola Averanga ha trabajado, pero existen otras de interés seguramente de todas y todas para que las puedan explorar, investigar y utilizar, porque ese es el objetivo, que las puedan bajar y utilizar en cualquier ámbito de sus vidas. La idea es que estas investigaciones puedan transversalizar a todas las profesiones para tener una visión humanista, en este caso, por ejemplo, de justicia restaurativa, una visión humanista del derecho. Muchas gracias por la entrevista, por la compañía. Y hoy hemos comprendido que la justicia restaurativa no busca reemplazar, sino complementar la justicia retributiva, como dijo Gonzalo, poniendo en el centro a las víctimas y la reparación de los daños. La propuesta de Paola Averanga y el apoyo de ONG FIE nos muestra que es posible pensar en un sistema más humano, sensible y efectivo para enfrentar la violencia contra las mujeres en Bolivia. Gracias, Paola, y muchas gracias, Gonzalo Orihuela, presidente del Comité de Proyectos de la ONG FIE. Gracias a ustedes por seguirnos. Nos encontramos en el próximo Café con Género, porque conversar también es transformar.